Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cierra el libro al salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los escriben y las personas que lo leen. Por suerte no estáis solos en esta aventura, sino que os acompañamos Fernando Vicente, que soy yo, y Ana Vidal, ambos los desaparecidos de este verano, ¿verdad, Ana? Hemos estado totalmente desaparecidos. Sí. Normalmente decimos eso de esto ha sido el programa, pero algún día saldrán los archivos secretos de todo lo que hablamos para prepararlos. Bueno, pues este mes no ha habido ningún archivo porque creo que no hemos hablado más que 2 veces en todo el mes, ¿no? Hombre, yo creo que hemos hablado casi a diario, pero... ¿En el mes de agosto? ¿Estás segura? Bueno, no voy a revisar los archivos ahora. Yo creo que no hemos hablado pero nada. vamos, ya me extraña, pero sí, desaparecidos y desconectados y yo Sí, ya sí, no me totalmente. acuerdo ni qué es esto, Fernando. ¿Tú te acuerdas de qué es esto? Nos ha costado saber cómo se volvía a poner el ordenador, el micrófono, la cámara, los archivos, el guión, ¿verdad? ¿Tiene contraseña este podcast? Se nos ha olvidado la contraseña del podcast. Ostras, ¿te imaginas que no lo pudiéramos subir mañana porque nos acordáramos de las contraseñas? En fin, pues eso significa que hemos pasado un buen verano, por lo menos un verano en el que hemos desconectado de nuestras obligaciones, ¿no? ¿En serio me consideras una obligación? No, de nuestras obligaciones laborales y bueno, y con el podcast en general. No sí, contigo. hemos desconectado en general de todo. Y aparte con el calor tan tremendo que ha hecho, yo la verdad es que tenía pocas fuerzas para conectarme a nada, ni siquiera a mí misma. Ha habido un par de días de estos de la ola de calor, el punto... iba a decir álgido, pero álgido me parece que significa frío. Bueno, pues del punto más caliente de la ola de calor que yo estaba pensando, digo, jolín, chicos, si tuviéramos que grabar ahora el podcast estaríamos saliendo así, chorreando sudando, sudor. Total. Sí, o con el ventilador aquí haciendo viento, ¿no? Bueno, pues estamos en la vuelta al cole, en el episodio 33, mes de septiembre de 2021 y nada, y encaramos el nuevo curso. ¿Y con qué lo encaramos en este episodio? Bueno, pues este episodio tenemos las desnoticias. Nos vamos a contar el libro de relatos de Heinrich von Kleist, que es la marquesa de hoy, otros cuentos. Tenemos una entrevista de destiempo con Gabriel García Márquez. No sé si te acuerdas, Fernando, que estuviste hablando con él. Sí. ¿Cuánto tiempo, estas cosas? Sí. Y en la reseña borgiana, pues nos vas a hablar de las profecías de Joan de Cabrejas. Uh-huh. Y yo, en oído por ahí, os voy a hablar de La Barcelona de nada, de Carmen Laforet. Muy bien, pues venga, vamos a ir así de brisillas y hacemos una cosa rápida, así para... Como cuando vuelves a correr en septiembre, que dices, venga, tengo que volver a salir a correr o a volver a ponerme a estudiar inglés o lo que sea, que el primer día, pues hay que hacerlo un poquito más ameno y más ligero, ¿no? Empezamos, si quieres, con la desnoticia. Voy a empezar yo, ¿vale? A pesar de lo que pone en el guión, que empiezas tú. Voy a empezar yo, ¿vale? Vale. Yo, como siempre, traigo noticias relacionadas con la escritura, pero que en realidad son como tecnológicas. La primera es una página web que me ha chocado. Es un proyecto de trabajo de fin de grado de un... no sé, como de un informático, de alguien, bueno, relacionado con la informática. Bueno, pues su trabajo de fin de grado es montar una página web que se llama writealong.io, que consiste en una especie de foro para intercambiar historias, corregir capítulos de otras personas, escribir en colaboración. A mí, bueno, hay que darse de alta. No he entrado dentro porque hay que darse de alta, dar tus datos, el correo y tal, y no, bueno, no he entrado. No he visto lo que proponía y a mí no me parecía una mala idea. Pues eso, lo típico, ¿no? Que tienes una idea para escribir, bueno, que te ocurre una idea de un relato y dices, pero esto no lo voy a escribir yo, si es que no es mi estilo, no son mis ideas, no es el tipo de relatos que yo escribo. Y dice, bueno, pues lo pongo ahí y algún escritor a falta de ideas pues puede tirar de ahí, ¿no? A mí me parece una buena idea. O poner un... ¿cómo llamabas tú eso? ¿El lector cero? El primer... cuando Eso escribes... estaría guay también, una web para lectores cero, de alguien que quiera leer que sepa leer así, que quiera leer tu novela, libro, relato, lo que sea por primera vez. Uh-huh. Pues eso, ahí tú puedes coger y colgar algo y decir, oye, este capítulo, pues a ver qué os parece, si funciona, no funciona, qué dónde falla, o incluso lo que te digo, también pone que permite escribir en colaboración, ¿no? Que tú escribes y, bueno, escribir en colaboración en realidad es más fácil porque hay muchas
Hay muchas plataformas. Alguna vez lo hemos hablado tú y yo, ¿verdad? Que no sabemos cómo escribe. La gente que escribe a cuatro manos no sabemos cómo lo hace. No sabemos si escribe uno, luego otro corrige, luego otro vuelve a corregir, si escriben a la vez, si los párrafos son de uno o de otro. Yo no sé cómo lo hacen, la verdad. Si Nunca, no sé. crean, si crean personajes uno y el otro la trama, ¿no? Ujú. Yo creo que hay diferentes opciones, o sea que como las opciones están ahí, las tienes todas, la gente que escribe a cuatro manos, me imagino que habrá o sea, que lo harán cada uno, o sea, cada uno o cada dos o cada siete de manera diferente. Una Claro. vez hablamos de un libro escrito entre mucha gente, ¿te acuerdas? Sí, es cierto, lo estuvimos comentando y también el libro ¿Te aquel de... acuerdas, Fernando? ¿Te has dado un golpe en la cabeza Sí, mira, mira. ¿Te acuerdas de las cosas? Sí, de eso me acuerdo. No me acuerdo qué libro era, pero me acuerdo que hablamos de un libro que estaba escrito con mucha gente. Pero es que de ese hablamos de dos cosas, porque hablamos en una reseña borgiana de un libro que había escrito una banda de música, un grupo de Sí, música, ¿vale? sí. Que lo habían escrito los distintos miembros. Y luego también hablamos de, en una desnoticia, me parece que Desnudo vino el extraño, Naked Sí, Came algo este. así. ¿Era algo Algo así? así, era como algo medio porno, ¿no? Sí, pero que estaba escrito por O muchísima erótico o gente. algo así, sí. Sí, sí, que estaba escrito también por mucha gente, sí. En fin, pues eso, que esa página, que la pondremos por aquí abajo en algún lado, sirve para eso. Mm. Chrome, yo no sé qué navegador utilizas tú. Chrome. Pues sí, normalmente utilizo Chrome. Ahora estoy utilizando el Explorer este, que no sé Edge. cómo se llama. Edge. Sí, en el trabajo, pero en mi ordenador uso el Chrome. Bueno, pues en Chrome hay una extensión que se llama AI Writer, es decir, escritor de inteligencia artificial, que permite escribir de forma automática. Es muy curioso, porque lo único que le tienes que decir es lo que quieres hacer, pues quiero mandar un email, o quiero escribir un informe, o una reseña borgiana. Y entonces, no, el tipo de texto te lo marca él, ¿no? Tienes que decir, pues es un informe, es una entrada para un blog, es una respuesta a un comentario de alguien en Facebook, por ejemplo. Entonces, en función de lo que elijas, te hace unas preguntas, pues, ¿quieres que aparezca tu nombre o no? ¿Cómo se llama el nombre de la persona a la que te diriges? ¿Qué objetivo tienes? Pues alabanza, dar las gracias, criticar, mandarlo a tomar... ¿Vale? Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es te redacta el texto. Entonces tú Ujú. dices, mira, pues estoy, yo qué sé, por ejemplo, tú eres, ¿cómo se llama esta gente? Social manager de esto, ¿no? De las redes sociales, ¿no? Que llevas cuentas de empresas o lo que sea y tienes que ir respondiendo a los comentarios de la gente que te hace en Twitter, no sé qué. Esa gente normalmente lo que tiene son programas con muchas respuestas ya, ¿vale? Entonces, no hay un señor ahí picando. Muchas gracias por dirigirte a nosotros. Esperamos que solucionar tu problema. Por favor, mándame por privado un mensaje con tus datos. No, sino que simplemente es copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Tienen ya muchas respuestas muy similares y van alternándolas. Pero esto va más allá. Esto en realidad lo que hace es que tú te pregunta qué quieres contestar y te lo redacta él. Lo que han hecho a este sistema de inteligencia artificial es meterle millones de correos electrónicos, o sea, de textos, para que vea cómo se escriben y que los escriba él y entonces ya simplemente pones nombre, no sé qué, no sé cuántas y te contesta. Y aparte es, por ejemplo, para lo que te he dicho, aparte para mandar emails, es para contestar a la gente en Twitter o para contestar a la gente en Facebook o en tu propia página web. Tú le dices, quiero que le contestes a esta a las malas, a las buenas, de manera simpática, de manera formal, de manera seria. Y entonces te va contestando. Esto solo funciona en inglés, de momento, y es de pago. Es una extensión de Chrome de pago que cuesta, es ¿cómo se llama? De suscripción y son $29 al mes. Y yo, como no contesto casi correos electrónicos, no me pienso gastar $29 al mes en esto. Claro. Pero yo entiendo que para una persona que lleva una red social de una empresa, pues te puede quitar Y no muchísimo lo tiempo. revisan antes de enviarlos. Hombre, yo imagino que lo revisarás y yo supongo que siendo de inteligencia artificial ¿cómo se dice? Ir aprendiendo que cuando le digas, no, aquí te has pasado, no le digas que es un hijo de... que no, ¿sabes? La web donde está eso, por si lo queréis ver, es, bueno, ya lo pondré también por aquí abajo, es contentbot.ai. Que estaba pensando que en breve habrá asistentes de Tinder también para que... y te Sí meterá es, en unos líos el asistente. No, que sí este no me es, gusta. sí es Te elige rubia. los tíos que más te gustan. Si es rubia, tiene el pecho grande y le gusta el fútbol, contesta esto. Y si no,
por cierto, hablando de Tinder, hace poco vi una cosa que supongo que sería un meme, que no sería cierto, pero que me hizo mucha gracia. Y era una chica que en su perfil de Tinder, o como se llame, porque yo no tengo Tinder, no sé cómo va eso, ponía, me gusta el fútbol, la cerveza, no sé qué, una serie de cosas muy típicamente masculinas, ¿vale? Yo qué sé, no sé, lo que fuera, ¿no? Y al final ponía un montón de cosas. Soy de la zona de Albacete y no sé qué, y voy al pantano de no sé cuántas. Unas cosas como muy concretas, muy masculinas, ¿no? Y al final de todo ponía, he puesto todo lo que te gusta, Antonio. Como me salgas, te la voy a liar. La verdad es que hay muchas, hay como perfiles de Tinder que yo no sé si son ciertos o son realmente memes, ¿no? Pero hay algunas cosas muy buenas. Sí, bueno, Que no esto ya... algunas no las voy a decir porque no son aptas para determinados para horarios infantiles. Vale, como no sabemos a qué hora la gente escucha esto ni lo ve, pues tampoco podemos. Por si acaso. Además que sepas que es una cosa de las que me... Bueno, YouTube cuando subo el vídeo es una de las cosas que me pregunta si este vídeo es apto para niños o no. Normalmente le digo que no es apto para niños, por si acaso. Ah, muy bien. A mí el otro día me censuraron un vídeo que tenía desde hacía no sé cuántos años, no sé cómo, pero lo censuraron. Claro. Y me dijo que ahora ya no iba a salir en no sé qué búsquedas y que no iba a tener publicidad. Y dije, hombre, pues lo de la publicidad casi se lo agradezco. Pero que era Claro, un porque vídeo tuyo. sí, un vídeo que grabé con un poema de una amiga. Ah, vale. Nada, nada grave. Pero bueno. Bueno, pues has terminado, ¿verdad? Sí, perdón. He terminado. Mi desnoticia. Bueno, cualquier funeral es triste, entiendo, Sí. ¿no? A veces Sobre todo deberíamos si es el tuyo. alegrarnos a veces. Si es el tuyo es el más Bueno, triste de si es el todos. tuyo, no sé si es triste o no. Lo más si el fallecido no está acompañado por familiares o amigos. El fenómeno de los funerales solitarios es especialmente conmovedor en Holanda, ya que es una sociedad no religiosa. 2/3 de la población no tienen afiliación religiosa, así que el significado de este ritual, incluso más que en otras prácticas funerarias, es para los vivos. Ujú. Y se dirige a nuestro sentido de la tragedia de alguien que muere sin ser reclamado. Intenta asegurarnos de que nadie puede dejar el mundo sin ser recordado. Así que los poetas urbanos han respondido a la tragedia de los funerales solitarios. Qué bonito suena. Funerales Sí, sí. solitarios suena como a título, ¿verdad? Sí, suena a canción de... ¿Cómo se llamaba este hombre? El que era... que tenía la nariz rota. El de Blue... luego lo busco y lo digo, que se me ha ido. Vale, bueno, pues investigan a cada persona fallecida, los poetas urbanos, y escriben un poema a medida. Los Ujú. poemas son breves, descarnados y conmovedores y especulan sobre la identidad y la pérdida. Estos poemas funerarios solitarios fueron concebidos por Bart F. M. Droog, poeta de la ciudad de Groningen, en 2001. La idea de Droog pronto se extendió a otras ciudades holandesas y a partes de Bélgica. El mismo año que se preparó el primer poema de Droog para un fallecido anónimo en Groningen, un empleado de los servicios fúnebres de Ámsterdam comenzó a honrar a los muertos solitarios. Organizó un sencillo servicio fúnebre para cada una de estas personas con flores, música apropiada y portadores del féretro, que no sé si los contrata o cómo lo hacen. Serán los negros esos que bailan llevando el féretro. Ha asistido a más de 500 funerales solitarios, a menudo con el poeta Frank Starrett, que incorporó el aspecto poético a los funerales de Ámsterdam para los no identificados. Wow. Que ha encontrado. Era Chris Isaac. Chris Isaac Ah, vale. le pega mucho lo de los funerales Funerales solitarios. solitarios. Y el Hotel Azul. Sí. Se han escrito más de 210 poemas de este tipo solo en Ámsterdam, donde una docena de personas pueden morir sin ser reclamadas cada año. Pueden ser indigentes, ancianos olvidados, inmigrantes indocumentados, víctimas de la delincuencia, adictos, y sus cuerpos se encuentran en canales, casas abandonadas. Mm. Y no termina aquí la cosa, sino que cada año se falla un premio al mejor poema funerario. Joder. Al final la muerte se puede convertir en algo alegre. Sí, sí. El ganador de 2016 fue Menno Wigman por su poema Gestript Gedit,
Poema despojado. Oye, a ti se te da muy bien leer poemas. Bueno, pues venga, lo voy a leer. Ah, Le vamos a dar el premio. Y cuando la casa está terminada, llega la muerte. Esas palabras leídas hace mucho tiempo, Dios sabe dónde, una vez persiguieron mis pensamientos durante días. Me había mudado, seguía pintando, la obra terminada, la muerte se mantuvo alejada. Tú también te mudaste a una casa nueva. Los suelos, según la gente, los dejaste desnudos. Las paredes quedaron sin pintar. Solo se utilizó el dormitorio. Allí te encerraste más en ti mismo. La casa quedó sin terminar. Aún así el final llegó. Fuiste un ser humano. Vivías sin obstáculos. ¿Quién podría haber pintado tus paredes? ¿Quién podría haberte dado palabras, calor, luz? Una vergüenza apenas velada. Este poema despojado. bueno, ¿Te ha dado penilla? me ha dado penilla, sí. ¿No? Es como... Claro, lo que Sí, pasa eso que... de despojado, ¿no? Sí, a ver, yo entiendo que son... A ver si me explico lo que quiero decir. Al final, estos poetas, Hmm. no sé si, ¿cómo se dice? Declaman o leen sus poemas sin espectadores, porque claro, el único espectador que va a ver está muerto, porque se supone que que vas solamente a los funerales de gente a la que no va a ir nadie, con lo cual vas a ir tú solo. Tú vas a ir allí, vas a dejar las flores, vas a leer un poema que no va a oír nadie, porque el único que lo puede oír está muerto, salvo quizá la gente, no sé cómo se llaman, los enterradores, que estén allí para meter el cuerpo a un nicho o a una fosa común. Eh, yo me sentiría súper raro. No sé, una cosa muy extraña, ¿no? Bueno, pero al fin y al cabo han estado investigando sobre la vida de esa persona, sobre la vida o la muerte, o sea, algo han investigado sobre esa persona y es una especie de encuentro solitario, pero no estás solo ya, estás tú ahí acompañado. O sea, tiene que ser una especie de un ritual extraño, ¿no? Sí, tienes un ritual muy extraño. Y, y además, bueno, dice, están investigando. Bueno, investigar en 3 horas, porque yo imagino que, claro, el cuerpo no puede estar sin enterrar 2 semanas, con lo cual dirían, mañana a las 10 tienes un entierro. ¿Y este hombre quién era? Y dice, pues un borracho que encontramos debajo de una farola al lado de un canal. Pues investiga todo lo que quieras, pero vamos. Bueno, sí, claro, puedes ir allí, ponerte a hablar con la gente y yo qué sé, sí, Tú, no es a fácil. ti te molaría, ¿eh? Tú imagínate lo mismo, pues ahí en La Palma, que es un sitio como más pequeño y tal, que a lo mejor quizás es más fácil para conocer la vida de la gente, ¿no? Como yo en mi pueblo. eh, que pasara esto y te dijera, me gana, tú tienes que escribir poemas funerarios de estos o como se llamen, ¿no? Para entierros solitarios. Sí, sí, claro, Eso sería como el un concurso reto. este, como el concurso este Relatos en Cadena, ¿no? Que tienes 3 días para escribir, pues igual, venga, en O 24 horas. menos, un poco como porque claro, quien te lo dice a lo mejor te puede dar algún dato y eso, un poco como las cartas de amor, que cuando he tenido mi puestito de cartas de amor, que ha sido 2 veces nada más, me contaban la historia y yo directamente escribía la carta, pero no te creas que había mucha información de lo que querían, no de lo que querían, sino de la historia de amor para la que yo tenía que escribir una carta. Claro, Entonces, con 4 datos yo tenía que escribir. Si no aciertas, pues yo qué sé, ¿sabes? claro. Entonces, esto puede ser más o menos lo mismo. Mira, este hombre tal, no sé qué, o esta mujer, la han encontrado en su casa, ha pasado esto, tal cual, y sobre la marcha es un poco también escritura automática. O sea, luego le puedes dar la forma, ¿sabes? Luego le puedes corregir un poco y tal, pero es un poco lo que te salga en ese momento y lo que te... Sí, y luego además también lo que ocurre es que te puedes repetir, es decir, porque normalmente en tu caso las cartas de amor, estos enamorados no van a publicitarlas, entiendo, y el fallecido tampoco lo va a publicitar, el poema funerario, con lo cual, bueno, pues si te repites y cuentas 7 veces lo mismo, pues bueno, tampoco pasa nada. Yo no me repito, pero, Pero sabes pero que hay gente que sí. no, yo no me repetía en las cartas porque tampoco me daba tiempo a escribir tantas y ya te digo que he puesto el puesto 2 veces, entonces no he tenido necesidad de repetirme. Quizás me repetiría por olvido, pero entiendo que sí, que depende mucho de que escribas 7 poemas funerarios o que escribas 200. Si Ya. escribes 200 por fuerza te acabarás repitiendo porque estás hablando de la muerte todo el rato. O sea, por Hombre, mucho que hables de la vida de la persona, es una persona a la que le ha llegado la muerte, como dice en este poema.
la casa quedó sin terminar, aún así el final llegó. O sea, yo que sé, estás aludiendo a un momento concreto de la vida, de la vida, de la no vida de una persona Ah. y el momento de partir y claro que seguro que se repite, pero no pasa nada. Como tú dices, no sé si luego harán un cónclave los muertos del cementerio, pues a mí este poeta no me ha gustado mucho. Yo he estado escuchando el poema funerario que te han hecho y no tiene nada que ver contigo, pues ya no lo sé. Ya. Voy a poner, ya que estamos hablando de esto, es que me he acordado una anécdota de Pedro Muñoz Seca que contaba Alfonso Usía, su nieto, ¿vale? Sobre esto mismo, sobre poemas de encargo. Lo voy a poner ahora, porque yo imagino que esto Google no nos lo censurará, porque está también, o sea, Google, YouTube no nos lo censurará, porque está en YouTube, con lo cual, igual pongo ese trozo aquí para que veas esto, una cosa sobre poemas de encargo que a mí me hizo mucha gracia. Por cierto, Vale. lo decías, lo de repetirte. Has dicho en la noticia que en Ámsterdam puede haber como 12 cadáveres sin reclamar o tal a lo largo del año, con lo cual, a nada que haya 4 o 5 poetas, pues bueno, es muy difícil que te vayas a repetir. Y es difícil además que eso también ocurre, que unos poetas copien a otros, porque Mm, como son funerales solitarios y claro. luego eso me imagino que no lo publican en ningún lado, pues tendría que estar escondido detrás de una lápida uno de los poetas para que, a ver, voy a copiarle y así escribo yo. El Club de los Poetas Muertos. El Club de los Poetas de los Muertos. Total, está guay eso, ¿eh? Mi abuelo, don Pedro Muñoz Seca, cuando se instaló en Madrid en el año 1912 para estrenar su primera obra de teatro en Madrid, porque en Madrid era el teatro, el que no triunfaba ahí no triunfaba, se instaló en una calle, en una casa de la calle Olózaga, junto a la Biblioteca Nacional, que regentaba un matrimonio de porteros, de aquellos porteros que formaban unos matrimonios invencibles, 60 años juntos. Y nada más instalarse, falleció el portero. Y a la semana murió de melancolía, de pena, que esa muerte existe, la portera. Y heredó la portería el hijo de los porteros. Y entonces se presentó y le dijo, don Pedro, ¿usted sería tan amable de escribir un poemita para esculpir la tumba de mis padres? Era difícil porque no los conocía apenas, pero salió del paso con mucha dignidad. Fue tan grande su bondad, tal su laboriosidad y la virtud de los dos, que están con seguridad en el cielo junto a Dios. Y se desentendió. Y a la semana siguiente apareció otra vez el hijo de los porteros. Don Pedro, ¿me podría escribir otro poemita? No le ha gustado, sí, a mí me ha gustado mucho y me ha emocionado una barbaridad. Pero al que no le ha gustado es al señor obispo, que dice que usted no es nadie para asegurar que están mis padres en el cielo junto a Dios. Y entonces don Pedro escribió una segunda opción que decía, fueron muy juntos los dos, el uno del otro en pos, donde va siempre el que muere, pero no están junto a Dios porque el obispo no quiere. También fue rechazada la opción y ya llegó la tercera y última, que decía, flotando sus almas van por el éter débilmente sin saber qué es lo que harán, porque desgraciadamente ni Dios sabe dónde están. Y ahí están los pobres porteros sin tumba, sin inscripción y sin nada. Bueno, pues ahora vamos a hablar de las narraciones de Heinrich von Kleist, que fue un escritor que nació en Brandenburgo Ujú. en 1777 y murió en Berlín en 1811. Murió. Murió en la puerta de Brandenburgo. No. No, porque nació en Brandenburgo. Vale. La puerta de Brandenburgo, Está en bueno, Berlín. vale. Era un chiste malo. Pues no sé dónde murió, porque en un lago o algo así se suicidó. Ah. Bueno, fue un poeta, dramaturgo y novelista alemán considerado uno de los principales escritores dramáticos del llamado romanticismo alemán y de toda la literatura alemana. Sin embargo, no gozó de predicamento en vida y hubo que esperar hasta el siglo XX para que se reconociese su papel destacado y sus obras pasasen a convertirse en una pieza del repertorio clásico alemán. Te cuento que este libro lo hemos leído en el club de lectura, en un club de lectura aquí en Santa Cruz de la Palma, y nadie lo conocía. Bueno, no sé si había alguien que lo conocía. Lo había propuesto para la lectura mi padre
Y luego ya estuvimos hablando de los autores alemanes que conocíamos y todo eso, pero este autor no se le conocía y sin embargo es un poco como, bueno, no creo que se deban hacer comparaciones, pero un poco como el Cervantes alemán. O sea, no sé si como el Cervantes, pero lo leen en los institutos en Alemania. Entonces, si le preguntas a un alemán, von Kleist te dice que sí, que lo ha leído y pone cara de aburrimiento porque ha sido obligado a leer a este autor en el instituto. Y es una lectura, a mí me ha parecido una lectura estupenda, pero es una lectura que a lo mejor para alguien joven, pues tiene su público. Yo creo que hay gente joven a quien sí le puede gustar y gente que no, pero en la mayoría es algo obligatorio. Hombre, hay que decir que es un autor de finales del 18, comienzos del 19. Me parece que muere antes de 1820, ¿no? O por ahí muere. Es de esa época. 1811. 1811. Entonces, claro, te iba a decir, no sé quién sería comparable aquí. Espronceda, quizá, o algún autor así. Por la época, me refiero, no por el estilo. Quiero decir que son. Sí, por la época. Y de todas maneras, von Kleist era bastante adelantado a su tiempo en los temas que trataba y todo esto, o sea que ni siquiera es comparable a los escritores españoles, ni alemanes no lo sé, pero a los escritores españoles de esa época, o sea, Sí, habría que no, compararle con alguien bastante posterior. sí, fíjate que, por ejemplo, Espronceda, que lo he nombrado al azar, más o menos, es al revés, o sea, nace en 1808. Ah, Y Kleist muere en 1811, o sea, así, es decir, que es un autor. A ver, en la forma, bueno, ya hablaremos ahora un poquito de eso, pero sí que es cierto sí. que es un. Que lo que dices tú, pues si a los chicos alemanes que lo que les gusta es ver Netflix y ver la serie esta de Dark o tal, pues les ponen autores del siglo XIX o principios del XIX, pues yo imagino que no les gustará mucho. Hay que decir respecto al libro, simplemente por si alguien se anima a leerlo, que podéis encontrar dos versiones del mismo. Una versión que no incluye es que no sé si llamarlo cuento, es que es casi una novela. El cuento Michael, ¿cómo se pronunciaría? ¿Kulhas? Michael Colas, creo. Bueno, Michael no lo sé, no Colas. sé cómo se pronuncia. Bueno, pues hay un cuento que es muy, muy largo, que es casi una novela corta, que en algunas ediciones no está y está vendido por separado como novela, y en otras, como la que, por ejemplo, he leído yo o la que ha leído Ana, sí que está esa versión, o sea, este cuento. Entonces, que lo sepáis. Y es una de sus obras más importantes, curiosamente. No, yo no lo he leído. En el libro que yo leí en papel no estaba Michael Colas y entonces digamos que para el club de lectura, bueno, se lo leyó una gente y otra no, porque yo dije que no lo tenía y que no lo iba a leer en PDF o algo así. O sea, lo tengo como pendiente de leer porque sí que me gustaría leerlo, pero bueno, eso. Eh, de todas maneras, no hay dos versiones, hay un montón o sea, las narraciones de Clay se han publicado en un tomo, en dos, ¿sabes? Sí, bueno, Cuando él vivía se publicaron en dos tomos, pero ahora se han publicado de diferente manera. Yo creo que Michael Colas se debió publicar aparte y entonces se incluyen unas y en otras no. Es como un poco así desordenado. Este libro yo me he encontrado como mucho desorden, también hay varias traducciones diferentes y... Sí, claro, es que las traducciones, igual que las obras, tienen derechos de autor que caducan, entonces muchas veces, pues cuando llega un determinado momento, pues se renuevan para seguir teniendo derechos de autor sobre ellas y para adaptarlas también al público, porque el público que lee estas cosas cambia. Sí. Hay las palabras, las propias palabras del castellano y palabras que ya no se utilizan, con lo cual desaparecen, hay que buscar otras, en fin. Bueno, ¿y de qué van sus relatos? ¿De qué van sus relatos? ¿De qué no van sus relatos? Yo no podría decir que haya un tema concreto de sus relatos. Son relatos históricos muchas veces que tienen que ver con un hecho concreto que sí que sucedió y que él, digamos que los ficciona, ¿no? No es una autoficción porque no tiene que ver con él, pero sí es una ficción de la realidad, como pasa, por ejemplo, con el terremoto de Chile, con la Marquesa de O también, creo que sí, la Marquesa de O también tenía algo de verdad. De hecho, la Marquesa de O no tiene nombres porque no quería que se reconocieran a las personas de las que hablaba y ni siquiera no tiene nombres ni ciudades.
Ujú. ¿no? O la marquesa de hoy habla de M, la ciudad de M, aunque en algún momento dice Milán, porque no sabemos si es un... No nos quedó claro si lo de poner Milán era un fallo, o sea, como que se había una especie de rata o algo así, o es que en algún momento se le había escapado lo de Milán. O sea, que a veces coge los esponsales de Santo Domingo, puede que también, en fin, hay como... Porque ahora mismo los esponsales de Santo Domingo tienen que ver con las revueltas estas en... Espera un En momento. Haití. Sí, eso, gracias. Los A ver, pero que esponsales de... esto, Sí, sí, lo que estabas, es que estaba buscando precisamente ese cuento para hablar de eso. Es que precisamente, bueno, sabéis que bueno, hace poco, respecto a cuando salga esto, habrá pasado un mes, pero bueno, ha habido un terremoto en Haití, sí, que como todos estos terremotos que ocurren allí, pues destrozan esa parte de la isla, porque claro, la parte de República Dominicana queda intacta y la parte de sí. Haití queda, que es Haití es la parte que era colonia francesa. Bueno, pues todo esto que narra, por ejemplo, en los Esposales de Santo Domingo, que lo que narra es eh, la primera, bueno, la revolución que hizo, que expulsó a los franceses de Haití, pues está basado, como tú dices, en hechos reales, o sea, está basado en lo que ocurrió en realidad, y cuenta una historia, en fin. Y mucho de lo que cuenta ahí tiene que ver con lo que realmente está pasando en Haití ahora, porque esta revolución que cuenta en los Esponsales de Santo Domingo se considera la primera revolución negra, lo de negra lo decían ellos mismos, no es un... es la primera revolución negra, entonces decían que como tomaron el poder pues los esclavos, ¿no? los nativos de la isla, las naciones europeas decidieron hacer un bloqueo económico contra Haití, que eso llevó pues a que sea y siga siendo uno de los países más pobres del mundo. Y de hecho decían que, por ejemplo, gran parte de los problemas que tienen con los terremotos vienen de la sobreexplotación de la isla para conseguir combustible, porque no les vendían combustible. Con lo cual, dicen, incluso hoy en día muchas casas en Haití, solo, o sea, la calefacción, el agua caliente, todo eso es con madera, o sea, pegando fuego a madera. Ujú. Y de ahí, pues bueno, todo lo que se deriva después. Pero, por ejemplo, eso está basado en un hecho real, efectivamente. Los Esposales de Santo Domingo. Sí, y el terremoto de Chile, que el terremoto de Chile había ocurrido, pues creo que un siglo antes o algo así, o sea, que coge la historia y mete y mete su propia historia dentro. Lo que tiene Von Kleist, que es súper interesante, es la forma de narrar, que de alguna manera revolucionó un poco, o sea, el lenguaje, o sea, el lenguaje alemán, que claro, a nosotros nos llega traducido porque sería imposible leerlo en alemán, pero de alguna manera revoluciona el lenguaje y lo lleva hasta, o sea, lo estira, ¿no? O sea, como que en Alemania no había un escritor así hasta ese momento. Las frases de los relatos de Von Kleist son muy, muy largas y con muchos verbos de acción. Entonces es una especie de... Los relatos son como un poco vertiginosos, o Sí, sea, entras y es como todo... A mí me recuerda un poco... salvando las distancias, claro, porque es un lenguaje muy elaborado, o sea, las frases y además hombre, obviamente ya en el año 2021 no le vas a pillar a la edición en un renuncio, pero que una frase tan larga a veces no la terminas de construir bien y tienen una construcción estupenda las frases. Y a veces son frases de 3 o 4 líneas, ¿no? O un párrafo así, yo en el libro que tengo, que es un párrafo así del libro, es una sola frase y dices, ostras, y en ese párrafo hay un montón de verbos de acción, verbos de acción continuamente. Y entonces me recuerda un poco a los niños cuando los niños te cuentan una historia y entonces fue, y entonces corrió, y entonces se cayó, y entonces Von Kleist obviamente no utiliza el y entonces, pero sí que son muchos verbos de acción, entonces cuando está terminando una frase te mete otro verbo y entonces nunca se termina y no puedes, digamos, terminar la lectura hasta que acabas con el relato. A lo mejor en el de Colas no, pero es así, es muy vertiginosa su sí. lectura. Y es cierto porque además lo que te ocurre, a mí me ha ocurrido, claro, depende también el nivel de concentración en el momento en que te pongas a leer, que entras en una frase de esas y entonces empiezas a leer. Y, a ver, no es que pierdas el hilo, pero llegas y dices, espera, que voy a tener que volver a leer porque me ha empezado a meter aquí
¿cómo se dice? Acotaciones entre comas, frases subordinadas, no sé qué, y me estoy perdiendo un poco que no sé dónde estoy. Y tienes que volver atrás y empezar a leer. Eso no significa, porque claro, cualquiera que escuche lo que estoy diciendo va a decir, vaya tostón de libro que me estoy recomendando. No, no es un tostón, pero que muchas veces es cierto que lo que dice Ana es verdad, que son frases que pasan tantas cosas sin que haya un punto, que te tienes que volver a situar a ver dónde estás, para ver realmente a quién le están pasando las cosas y qué está haciendo cada persona que estás narrando en esa frase, ¿no? Eso es cierto, sí. Bueno, no sé si quieres que hablamos de cuentos concretos o así un poco. Bueno, yo en general loco. sí que quería decir una cosa. Sí. Y es, aunque claro, estamos hablando de un autor que por mucho que revolucionara el lenguaje, la escritura o la literatura alemana, pues es de hace 200 y pico años. Entonces muchas veces la forma de los cuentos, la estructura del cuento, no estamos hablando del lenguaje, ¿no? Pero la estructura del cuento sí que a veces es como muy clásica, ¿no? No está sujeto a, pues bueno, a las sorpresas que te puede dar el cuento moderno que estamos acostumbrados a leer ahora. Eso es bastante más clásico. Pero a mí los temas, por ejemplo, sí que me han sorprendido. Porque son temas que dices, está hablando este señor de esto hace... que es un tema bastante actual, que puede ser un tema bastante actual, pero que está hablando de esto hace 200 años. Bueno, has nombrado la Marquesa de O. Ahí, por ejemplo, es súper chocante cómo empieza la Marquesa de O. Lo tengo aquí, dice, sí, bueno... precisamente. Dice, bueno, lo voy a leer, ¿vale? En M, una ilustre ciudad al norte de Italia, la marquesa viuda de O, dama de excelente reputación y madre de varios hijos a los que había educado con esmero, dio a conocer a través de los periódicos que, sin ser consciente de ello, se había quedado en estado y como no deseaba que la criatura que iba a traer al mundo fuera de padre incógnito, por consideración a la familia había decidido casarse con él. Es decir, que una señora había dado, o sea, una marquesa había puesto un anuncio en el periódico diciendo que estaba preñada y que no sabía de quién. Y que ni siquiera se había enterado de que se había quedado embarazada. Es que es fuerte la historia. Sí, sí. A mí me resultó, cuando lo leí, volví a leer la frase y digo, pero no puede ser que este señor me esté hablando de esto. Y no, y está hablando de eso. Es una señora que se ha quedado embarazada, no sabe de quién, no se acuerda cómo y que quiere saber quién es el padre. Yo cuando leí este relato me acordé mucho de una novela ejemplar de Cervantes que se llama La fuerza de la sangre, en la que también, en este caso, si no se entera de que se ha quedado embarazada es porque la mujer es violada en estado inconsciente. Bueno, igual que pasa en la Marquesa de O, lo que pasa es que ella ni siquiera es consciente de que lo hagan. En el otro caso, sí, alguien la rapta, la violan y ella cuando termina sabe que la han violado, pero no se ha enterado, ¿no? Porque estaba inconsciente. Pero se parece mucho y bueno, habla de las violaciones de mujeres inconscientes, que es un tema bastante actual, no lo sabe. O sea, que las agresiones sexuales en las que se le echa algo el burundanga, ¿no? Se pone con el burundanga no se anula, digamos, la conciencia, solo se anula la voluntad, pero sí que ocurre que se usan drogas o alcohol para dejar inconsciente a mujeres o no sé si les pasa a hombres. Principalmente la violación es un delito que se comete sobre mujeres o niños y se les deja en estado inconsciente y se viola y en algunos casos pues a lo mejor pasa esto, ¿no? De los embarazos. O sea, que es un tema, por eso que decías de lo de la actualidad, que me parece bastante actual que trate este tema y además un tema que yo me lo puedo imaginar ahora, ya es fuerte, ¿no? Imagínate en 1800, en esa época. Sí. Y además, ¿qué otros temas están? En Michael Collas, por ejemplo, sería como, bueno, no sé si te acuerdas tú de un RQR, la película esta de Paco Martínez Soria, de un señor... ¿No se acuerda de esa película? Bueno, pues es un señor que está en el banco, entonces hay un atraco justo en el momento en que el cajero le está dando las vueltas y el banco no le quiere dar ese dinero porque dice que ya se lo había dado, que no se lo había robado el atracador al banco, sino el atracador al cliente, ¿no? Entonces es un tío que dice que no le da la gana, que no es así, y que por sus santas narices que tiene que ir a juicio, bueno, y monta un pollo. Bueno, toda la película va del enredo de que él es muy cabezón y dice que no es así. Bueno, pues Michael Collas es un poquito eso, pero en serio. Es un señor que vive una vida normal, es un terrateniente, un tratante de caballos, que sufre una injusticia y trata por todos los medios de que le den una respuesta satisfactoria a su reclamación.
pero se enfrenta a toda la maquinaria de corruptelas y de la burocracia del Estado, no, porque no este Estado es antes de la unificación alemana, con lo cual no es el Estado alemán, pero bueno, a todas las corruptelas de jueces, políticos, marqueses, reyes o príncipes o lo que sea, y él nunca encuentra o sea, no es capaz de encontrar esa satisfacción, así que decide tomarse la justicia por su mano y matar al que haga falta matar, hasta que él se sienta satisfecho en su reclamación. Y es un tema de, pues eso, de la opresión del individuo contra la masa, ¿no? Contra la estructura, contra el poder. Es como muy 1984, no en ese sentido, pero es eso, ¿no? Es imposible ser, o sea, enfrentarte al Estado. O sea, eres incapaz de ganar. Y este decide tomarse la justicia por su mano y ganar como sea. Al final, bueno, no voy a contar lo que pasa al final, pero vamos, lleva eso al extremo de sus últimas consecuencias. Y eso también es un tema que no es muy del principio del XIX, que es más del siglo XX. Sí, por eso, que estaba como... Y de hecho, von Kleist no se sentía bien bueno, y se suicidó con 31 años, me parece. No se sentía bien en el mundo, en la sociedad, no tenía dinero. El único momento en el que se sintió bien en su vida fue cuando le arrestaron pensando que era un espía y le metieron en la cárcel, y en ese momento tenía manutención, o sea, tenía casa, comida y tenía tiempo para escribir. Y ahí empezó como a escribir más en serio en la cárcel. O sea, imagínate qué vida, porque pues era de una familia así como era una familia que se dedicaban así como soldados, o ahora no me acuerdo cómo, no se llaman exactamente soldados en esa época de Alemania, pero era una familia de la casta militar prusiana. Entonces, él al principio sí que se fue se fue militar, pero luego eso como que no le gustaba y se fue a estudiar, empezó a escribir, montó un periódico, montó al final como varias revistas y todo esto. Se escribía con su hermana y con otra mujer que era como mecenas o algo así, pero que curiosamente se llamaba también von Kleist, pero no tenía... Nada que ver. No tenía que ver con ellas, ¿no? Y bueno, pero siempre fue un inconformista con todo, acabó mal con casi todo el mundo, incluso, pero en parte porque es que nunca tenía dinero. ¿Sabes? Que alguien que no tiene cubiertas sus necesidades básicas y que no solo tiene que cubrir sus necesidades, sino las de una familia, porque al final es un hombre y aunque no llegó a casarse ni nada, pero las de su familia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues nunca consiguió hacer dinero con nada, con lo que escribía se publicó, tampoco debió ganar mucho dinero, se interpretaron algunas de sus obras de teatro, pero que no debía ganar dinero, vamos. ¿Sabes a qué me está recordando esto que me estás contando? ¿A al primer libro del que hablamos aquí, que fue el de Borcher o no sé qué, que era otro alemán, que también empezó a escribir, que se murió muy joven en este caso de enfermedad. Yo me acordé de eso también. Que murió muy joven, que escribió cuando estuvo en el hospital, porque claro, no podía hacer otra cosa, y que no tuvo ningún éxito hasta que se murió. Sí, eso pasa bastante. O sea, no vamos a decir que les haya pasado solo a estos dos, no tenemos más que pensar en Van Gogh. O sea, tenemos esperanza para nuestros libros, ¿no? Sí, y quizá ese inconformismo, sí, tenemos la esperanza de morirnos algún día y tener éxito. Yo creo que ni siquiera, Fernando, pero bueno. Y espera, bueno, sigue, sí, perdón. No, sigue. Y yo creo que este inconformismo también podía venir precisamente de ser una persona que no encajas en tu momento vital. O sea, ayer vi un capítulo de una serie de Modern Love, que era una chica que tenía un trastorno del sueño, que dormía de día y vivía de noche, pero que lo había intentado cambiar y se sentía con jet lag, que no tenía solución sino vivir en contra. Y entonces es un poco como eso, ¿no? Como vas en contra del momento en el que vives. Es como que tienes jet lag respecto a tu época vital, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo te vas a sentir bien si es que tu pensamiento es de otra época y de una época que encima ni siquiera ha llegado, como si fueras un viajero del futuro o algo así? Y mira, por ejemplo, en lo que dices tú, tiene un cuento que es La mendiga de Locarno,
que realmente es una historia que yo la estaba leyendo, digo, esto es una historia de Poe, o sea, pero es que Poe nació en 1809, o sea, cuando este hombre estaba a punto de morir, es cuando estaban haciendo Poe, pero La mendiga de Locarno es un cuento que perfectamente podría haber escrito Poe, o sea, son muchos cuentos que están como un poquito adelantados a su época, y además son cuentos, no sé si tú opinas lo mismo, que en muchos casos son como, o sea, no sé cómo decirlo, no es que sean violentos, pero que la violencia no se esconde. Por ejemplo, en el terremoto de Chile, o sea, bueno, no vamos a contar la trama, pero hay un momento en que un niño muere con la cabeza aplastada por una piedra, creo, o de un golpe, o un espadazo, algo así. Pues bueno, sí, pues, sí. Pues no, quiero decir, no hay pena, ni llanto, ni No, se tapa, ni se esconde. y hay restos de sesos o algo Sí. así a la vista. El cuento de los esponsales de Santo Domingo, que es sobre la revolución haitiana, es súper violento, o sea, Súper. es igual. Entonces, no escondía en absoluto la violencia, que también es una cosa que quizás es un poquito más de la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, de hecho, siempre se ha dicho, ¿no?, que o sea, por ejemplo, en Inglaterra, no en Alemania, pero en Inglaterra, hasta Jack el Destripador, que es finales del siglo XIX, estaba como o sea, todo era como muy idílico, o sea, todo esto de la reina Victoria, de la época victoriana, era todo como muy idílico, muy perfecto, las clases altas muy no sé qué. Y ya en ese momento empieza a cambiar y se empieza a hablar, pues eso, de la violencia, de los asesinatos, los grandes investigadores de la literatura, me refiero, los personajes que son investigadores privados o lo que sea, pues Sherlock Holmes, bueno, el que crea Alan Poe, todos estos son de esa época. Pues este señor se está adelantando casi 100 años a eso, está contando cosas que se contarán un poquito más Sí, tarde. sí. A mí hay otra cosa que me ha llamado también la atención en sus relatos y es el tema de las mujeres. O Ujú. sea, en muchos casos, ¿no? A las mujeres de estos cuentos no se las cree. O sea, ellas dicen algo, como pasa con la marquesa de O. Nadie cree que ella no pueda saber cómo se ha quedado embarazada. Su padre pasa, o sea, su padre no es que pase de ella, es que la La repudia. insulta, la repudia, la madre un poco también, pero luego, claro, la madre es una mujer, al final entiende que algo tiene que pasar ahí, que es su hija, que todo esto. ¿En cuál es el otro? Es que este no lo tengo aquí. Este no sé por qué, a lo mejor no está en este. El del duelo. El del duelo tú no lo has leído porque no está en este libro. Pues hay otro que es de un duelo de una mujer que dicen que, o sea, un hombre para que no estar, para que no le condenen por el asesinato de su hermano, dice que ha estado con una mujer, que es una chica, que no estaba con nadie, ¿no? Entonces sí que es una chica de buena clase y tal, y entonces la chica directamente. No, sí que está, sí que lo he leído, sí. Sí que está. Vale, pues no, es Sí. que no al repasar los títulos no lo he visto. La chica directamente no la cree ni la echan y entonces al final acude a un hombre que estaba como un poco, se ve que estaba un poco enamorado de ella y tal, que es el único que la cree y es el que se bate en duelo con el otro, que es curioso, ¿no? El tema del duelo es que a uno, o sea, digamos que el bueno o el que va con la chica el otro le destroza físicamente y en cambio el otro solo tiene una herida, ¿no? El que ha dicho que estaba con la chica, pero al final el que tiene una herida, la herida se infecta y acaba fatal y el otro se recupera de todas sus heridas porque al final el poder era de Dios de decidir quién estaba mintiendo y quién diciendo la verdad y lo que tiene así de curioso es eso como que dicen que Dios no tenía por qué decirlo en el momento concreto del duelo, que podía manifestarse, ¿no? Ujú. Pero esa sensación de que las mujeres lo que digan no también pasa en los esponsales de Santo Domingo. La chica arma una trama para que no pillen al tío que está protegiendo y el tío, en cuanto ve, como no sabe la trama que ha armado ella, directamente dice, tú me has vendido y ahora acabo contigo, ¿no? O sea, y la manera de verlo o sea, la manera de narrarlo de Kleist no es juzgando a las mujeres, sino es exponiendo esa realidad. A las mujeres no se las cree,
pero él no, digamos que no toma partido. A mí me parece que no toma partido. Yo no me he sentido como, o sea, no me ha parecido que fuerce el que es que a las mujeres no hay que creerlas, sino que él se da cuenta de que a las mujeres no se las cree y entonces las coloca en ese papel, ¿no? No sé si tú te habías dado cuenta o habías Sí. pensado en esto, ¿no? Mm. Al final, sí, bueno, y al final siempre, quiero decir, porque incluso en ese de los responsables de Santo Domingo me parece que cuando el tío al que te refieres, bueno, es que es un francés, bueno, no, eres un suizo, es un suizo, Mm. regresa a Suiza, le pone una estatua, ¿no? A esta chica Uy, no me o acuerdo de eso. un... Sí, sí, al final él pone, pues eso, ¿no? Pues como que la recuerda toda su vida y le pone una estatua en su casa o en su mansión o lo que sea, sí, sí. Siempre es un poco... la verdad es que juzga poco en realidad, ¿eh? O sea, Sí, Claes no suele juzgar a nadie, ¿eh? O sea, cuenta lo que hay y ya está. Y no, bueno, es un narrador y por eso me gusta bastante el título del libro que tengo yo que se llama Narraciones, porque es mm, que es eso, son narraciones. sí. Hay uno que yo no he leído, que no sé si tú has leído, que lo estoy buscando, que no me acuerdo, es que como no lo he leído no me acuerdo cómo se llama, que no sé si, es que me pareció al principio como un poquito un ensayo, entonces no lo leí y no sé si es que luego eso se convierte en un relato, que habla de que cuando no tienes solución a un problema, lo que tienes que hacer es hablar con alguien que no sepa nada de ese problema y Esos empezarle a contar son, el creo que problema. esos son ensayos, sí. Vale, eso me hizo mucha gracia porque hace poco escuché un podcast sobre Momo, de Michael, ¿cómo es Michael Mente? Michael Hende, bueno, No lo sobre sé. Momo, ¿vale? Un podcast sobre Momo y entonces decían que, yo no he leído Momo, ¿vale? Pero decían que Momo tenía una característica y era que daba solución a los problemas de las personas solo escuchándolos. Simplemente se dejaba que hablaran y ellos mismos encontraban la solución a sus problemas. Y me hizo mucha gracia porque es exactamente lo mismo que dice Kleist, pues 200 años antes. En lo que pasa que en vez de como un cuento lo pone como un ensayo, ¿no? Yo ya te digo, me hizo una cosa que me llamó muchísimo la atención, Sí, es esa que referencia. como hay varios libros, el libro que tengo yo solo tiene estos cuentos y el que tiene mi padre tiene también unos ensayos y anécdotas o algo así, una especie de Ujú. anecdotario y se lo presté a alguien y cuando lo recupere me leeré esas cosas porque me parece bastante interesante. La verdad es que a mí me ha interesado bastante tanto los relatos como el propio personaje. O sea, como Ujú. el propio personaje, no el propio escritor. Mm. Pues yo también, a mí me ha gustado. A mí me ha gustado sobre todo Michael Colas, es una, no sé, novela corta, cuento largo, que me ha gustado bastante, ¿eh? Mm, Es muy interesante. Mm. mm. Así que recomendable, ¿no? Lo recomendamos. Lo recomendamos, sí, lo Vale. recomendamos también porque por eso, porque es un autor muy es un autor que tiene, o sea, muy conocido y que, oye, si lo ponemos ahora en movimiento otra vez, me parece súper interesante. Es un autor que debería ser mucho más conocido Sí. por todo lo que significó en la literatura alemana, que por cierto, Goethe, como se dice, nosotros diríamos Goethe, le caía fatal. Sí. Sí, no quería saber nada de este hombre, no sé si por rollos de ego o algo así, pero nunca le apoyó, nunca se hizo amigo suyo, nada. Y eso que estaban todos relacionados, sabes, que eran gente de la literatura, estaban Mm. relacionados y sabían de su existencia, pero no. Yo lo que me pregunto es si al entierro de Kleist iría un poeta a leerle un poema, un entierro solitario de estos. Pues sí, espero. Te iba a decir que se suicidó con una amiga que ella tenía un cáncer terminal y entonces ella no, o un cáncer, tenía cáncer y no quería sufrir con la enfermedad y con su muerte y todo eso. Entonces le ofreció suicidarse con ella, le pegó un tiro a ella y luego se pegó un tiro él junto a un lago, me parece que fue. Bueno, muy bonito todo. Hoy en la entrevista de Destiempo de Cierra el libro al salir charlamos con Gabriel García Márquez, el premio Nobel y premio Príncipe Asturias colombiano, autor de novelas inmortales como 100 años de soledad o El amor en los tiempos del cólera. No vamos a
a insistir en su biografía porque es de sobras conocidas, así que directamente le vamos a preguntar, señor García Márquez, qué es lo que más le gusta de estar en el paraíso una vez que usted falleció y si ha merecido la pena morir para alcanzarlo. ¿Sabes qué? La vida desde la muerte. Eso sí sería. Bueno, ¿y usted qué es un gran sueño poder ver la vida desde la muerte. No, si a mí me pusieran a escoger la muerte, sencillamente no la escogería, me niego rotundamente. Yo la única opción que acepto es la de no morirse. Creo que la única cosa realmente importante que hay es la vida, lo importante es estar vivo. Y creo que la muerte es una trampa, es una traición que se lo sueltan a uno sin ponerle la condición. Para mí es muy serio el hecho de que esto se acabe y prácticamente sin ninguna participación de uno, sino cuando llega, ¿sí? Creo que es injusto. Otra pregunta que solemos hacer a nuestros invitados es ¿cómo es el paraíso? Como un centro asturiano a lo bestia. Eso fue dicho lo he dicho con todo el amor, no lo quise decir porque no sé si sería buena interpretación. Es que entre todo esto que te decía yo de la relación con los españoles en América Latina, hay una cosa que nos marcó desde niños. Bueno, al menos aunque a usted no le haya gustado morirse, el estar en el paraíso lo que le habrá permitido es darse cuenta de que los muertos no son tan terroríficos como pensaba usted en su infancia. Pero para que yo me portara bien, sobre todo de noche, metían unos medios terribles, no te muevas porque en ese cuarto sale un muerto, no te muevas porque ahí murió fulano de tal, no te muevas porque ahí sale el diablo. Los santos, que tenían santos de bulto de tamaño casi natural, como el de las iglesias, con las veladoras esas que los hacen fantasmales en las noches, me amenazaban con los castigos de los santos si me portaba mal. Yo pasaba noches tremendas. Usted dijo que la literatura realmente lo que sirve es para viajar y que precisamente por eso usted conocía España mucho antes de haber puesto un pie en ella. Además yo recuerdo los campos de Azorín, los campos de Machado. Todas esas referencias literarias que después encuentra uno que son reales. Esos escritores hicieron una fotografía de la España de su tiempo que es maravillosa. Yo llegaba después como si hubiera estado siempre ahí. Esos ríos con los chopos en sus orillas. Entonces yo había oído hablar tanto de Barcelona, de los cafés de Barcelona, de las librerías, de los teatros de Barcelona, que me fui a ver cómo era eso y yo llegué a Barcelona como si hubiera vivido ahí mucho tiempo y como si la conociera. Bueno, y a mí que me gusta viajar, entonces la pregunta es clara, ¿cómo me hago escritor? Toda mi formación, todos mis estudios se basó en las triquiñuelas, las trampas que tuve que hacer yo siempre para ser escritor en una sociedad donde no estaba previsto que una persona no tuviera una de las profesiones liberales conocidas y apareciera de pronto con que quería ser escritor. Los padres cuando ven a los niños dibujando o ven que tocan instrumentos, se ponen felices y los ayudan. Hasta el día en que el niño crece y dice, bueno, yo lo que quiero ser es músico o pintor. Ahí se asustan y tratan de convencerlos a toda costa de que tengan una profesión seria. Y bueno, una vez ya lograr ser escritor, además de la categoría que tiene usted, bueno, pues el siguiente paso es ser miembro de la academia. Yo creo que la verdadera guerra contra el castellano la hace la Academia de la Lengua. No, porque no es una cuestión de diccionarios, no es una cuestión de cantidad de palabras o de incorporación de términos, sino de criterio. El criterio de que ellos son los depositarios de la pureza del lenguaje, entonces ellos tienen preso el idioma. Es como una policía del idioma, que lo tienen preso y no lo dejan que fluya y que vaya por la calle y se pervierta, que es lo que es estupendo de los idiomas vivos.
En ese sentido, María Moliner fue mucho más lejos que ellos, porque María Moliner es un diccionario de uso y ahí están las palabras que se usan y cómo se usan. Hay una pregunta que solemos hacer a todos nuestros invitados sudamericanos, bueno, del continente americano, y es ¿cómo ven la relación entre los españoles y los americanos que están aquí? Si hay xenofobia, si no la hay. Sí, es que los latinoamericanos no olvidamos nunca lo que nosotros hicimos con los refugiados españoles. No todo lo que vino fueron los maestros universitarios, los grandes editores, los grandes escritores, los grandes científicos. Vino también mucha morralla. Y se trataba de salvarles la vida, de darles una nueva vida, de darles un nuevo mundo que en alguna época les perteneció. Y nosotros lo hicimos encantados. Y nos mezclamos con ellos como nos mezclamos después de la venida de Colón. Y de pronto nos encontramos que España empieza a escoger a cuáles sí y a cuáles no. Entonces eso duele mucho, porque por supuesto yo no tengo ninguna queja. Yo personalmente llego a España como rey. Me tratan los amigos como rey. Y a muchos que yo conozco, a los escritores, pero lo que están haciendo un crítico con un criterio de selección, de que los que ellos consideran buenos sí, como reyes, y los otros los tratan en los aeropuertos, en una forma como no hemos tratado nosotros jamás a un español, y creo que no lo haríamos. Me han dicho que no le gustan nada los textos breves, los microrrelatos, las pequeñeces. No. Pero las pequeñeces, ahí lo falso es que me irriten las pequeñeces. Digo, las pequeñeces me irritan si son irritantes. Bueno, allí en el paraíso habrá coincidido con su gran amigo Fidel Castro y en realidad con su otro gran amigo Felipe González, que aunque no ha fallecido, como en los años 90 se decía que Felipe era Dios, pues bueno, me imagino que también estará allí. Si alguien le ha dicho verdades delante de mí a Fidel Castro es Felipe. Y tienen una muy buena relación. Pero ellos tienen un trato distinto del que tengo yo con ambos. Ellos se tratan como españoles. Y ya para terminar, una pregunta con un poco de maldad. A usted le han acusado repetidamente de ser un escritor muy cercano al poder. Yo no he escrito una línea que no sea sobre el poder. Y sobre todo sobre el más poderoso, importante, grande y eterno de todos los poderes, que es el amor. Muchas gracias, señor García Márquez, y hasta siempre. Bueno, Fernando, ¿y qué reseña borgiana nos vas a contar hoy? Pues mira, te voy a leer, ya me gustaría. ¿Me lo vas a leer entero? No, te voy a hablar de las profecías de Joan de Cabrejas, casi dicho así, pues no te suena de nada. El subtítulo sería Las profecías del cuñado de Nostradamus, ¿vale? Yo entiendo que Nostradamus, todos nosotros, incluido yo mismo, conocemos al personaje y no conocemos nada de su vida. Nostradamus en realidad se llamaba Michel de Notre Dame y vivió entre 1503 y 1566, ¿vale? Siglo XVI. Era un boticario, ¿vale? Y supuestamente era un adivino, que fue muy conocido, que es muy conocido por sus profecías, ¿no? Que son 942 cuartetas que tienen fama de predecir eventos futuros, ¿vale? Ese libro se publicó en 1555, ¿vale? 11 años antes de su muerte. La familia de Nostradamus, bueno, estoy contando de todo esto porque es necesario para entender de lo que voy a hablar, ¿vale? La familia de Nostradamus era judía y se había convertido al catolicismo antes de que él naciera, o sea, él ya nació como católico. Estudió en la universidad mientras trabajaba como boticario, pero nunca pudo doctorarse en medicina porque las normas de la universidad prohibían que sus estudiantes fueran comerciantes. Con lo cual, como él tenía un herbolario, una botica o lo que fuera, pues lo expulsaron y nunca llegó a ser médico investido, pero sí ejerció la medicina, ¿vale? Me imagino que lo perseguirían de ciudad en ciudad por hacerlo, pero lo hizo.
En 1531 se casó y tuvo 2 hijos. Pero ¿qué ocurrió? Que en la ciudad en la que vivía hubo un brote de peste y él, en lugar de huir, decidió quedarse para ayudar, bueno, pues había estudiado medicina, ayudar a los enfermos, ¿no? Junto a más gente. A consecuencia de ello, los que se contagiaron fueron su esposa y sus hijos, que sí que murieron. ¿Vale? 15 años más tarde volvió a casarse y ahí es cuando empezó su labor de adivino, porque conoció a Catalina de Médicis y entonces pues le vio hacer alguna predicción, acertó y a partir de ahí empezó a escribir las cuartetas y Catalina de Médicis lo patrocinó, fue su mentora y ya pues bueno, se dedicó exclusivamente a eso y vivió los últimos años de su vida dedicado exclusivamente a la adivinación. Bueno, esas cuartetas, ya lo sabes, no sé si has leído alguna cuarteta de Nostradamus. Bueno, pues las cuartetas estas permiten que cualquier cosa que quieras que se adivine con eso, se adivine. No sé si me explico, lo puedes aplicar a lo que te dé la gana. Siempre que tú utilices, o sea, que sepas lo que quieres adivinar, puedes coger cualquier cuarteta y te lo va a adivinar, ¿no? Por ejemplo, hay una que dice: el recién hecho dirigirá el ejército casi aislado hasta cerca de la orilla. Ayuda de la élite milanesa que se esfuerza. El duque privado de sus ojos en Milán en una jaula de hierro. Bueno, pues esto es lo que decían, que esto se refería a Mussolini. Vale, pues bueno, pues se refería a Mussolini. Pues bien, vale, pues porque lo dices tú, ¿no? Es más, hay autores, críticos de la obra de Nostradamus, que han demostrado que si coges canciones de Bob Dylan, estrofas de canciones de Bob Dylan, las puedes aplicar directamente a predecir hechos futuros, siempre que sepas el hecho que vas a predecir, lo mismo. O sea, si quieres predecir el auge del Tercer Reich, pues lo puedes utilizar con una canción de Bob Dylan, ¿vale? Bien. Es más aún, no sé si tú sabes que este verano o el verano pasado se publicó un libro que decía que todas las canciones de Héroes del Silencio y Enrique Bunbury eran copias de poemas. ¿No la has oído, esa historia? Bueno. Ah, sí. Bueno, pues hay un libro que dice eso, que son copias de poemas, ¿no? Que están todas plagiadas, todas las letras de Héroes del Silencio y de Enrique Bunbury. Pues también hay un autor que ha demostrado que todas las profecías de Nostradamus están copiadas de profecías anteriores de la Biblia, de libros de Persia, en fin, que lo único que se dedicó es a copiar y ajustar, ¿no? a su estilo literario lo que ya habían escrito otros antes. Bien. Ya. Pues te he contado toda esta película. Sí, pero porque no te digo, quería... ya me ibas a contar el Castreja, que se parecía a los cuentos de Calleja, pero son las predicciones de Castreja. Cabrejas. Bueno, pues lo que te voy a contar no era Nostradamus, sino que iba a hablar de su cuñado. Su cuñado era el hermano de su primera esposa, la que murió junto a sus hijos por la peste. Uh-huh. Esa mujer, su primera esposa, se llamaba Ana de Cabrejas, era catalana, y le fue entregada a Nostradamus por su hermano Joan de Cabrejas, que era su mellizo, ¿no? Habían muerto sus padres, entonces el cabeza de familia había resultado Joan de Cabrejas, y Joan de Cabrejas había entregado a su hermana a Nostradamus para casarse. Y realmente se casaron en el 31 y murieron en el 34. Joan de Cabrejas lloró mucho la muerte de su hermana, ¿no? No se repuso nunca de la muerte de su hermana porque estaba muy unido a ella. Muchos años después, cuando Nostradamus empezó a publicar sus cuartetas, se empezó a hacer muy famoso en Francia. Llegó esto hasta Cataluña, la fama de Joan de Nostradamus. Y Joan, su cuñado, le escribió una carta muy dura diciendo que si era verdad que era un adivino, podía haber adivinado lo que iba a pasar con su hermana, ¿no? Con su mujer. Yeah. Y que si eso era así y realmente lo había podido adivinar, que entonces lo que era un asesino. O era un asesino porque había sometido a su hermana a la muerte sabiendo que iba a pasar, o bien era un charlatán. Porque todo era mentira, ¿no? Eso antes te lo iba a decir, digo, ¿y por qué no predijo la peste o la muerte de su familia? Pues su excuñado, digamos, el hermano de su primera mujer, le dijo eso: si eres realmente un adivino lo podías haber predicho, con lo cual eres un asesino, y si no, eres un cantamañanas y eres un embustero. Y entonces Joan de Cabrejas dijo: vale, pues aparte de escribirte esta carta, me voy a vengar un poquito de ti publicando mis propias profecías. Voy a escribir un libro de profecías, también en forma de cuartetas,
Y lo que voy a hacer es predecir todo tipo de tragedias y calamidades para un personaje al que voy a llamar el Boticario Infame. Entonces, Joan de Cabrejas crea un personaje que se llama el Boticario Infame, que evidentemente hace referencia a Nostradamus, y empieza a escribir cuartetas sobre todas las cosas malas que le van a pasar. Por ejemplo, los azotes pasados disminuirán al Boticario Infame. Largo tiempo tendrá la paz tierras deshabitadas. Hermana, caminarás por cielo, tierra, mar y onda, después de nuevo las guerras suscitadas. Estas cuartetas, que son muchas menos porque serán como 50 cuartetas, mientras que Nostradamus publicó 900, siempre se referían eso, a un boticario infame, y siempre le ponían en el infierno, que ardiendo, bueno, de todo tipo de cosas, ¿no? De daños y de males. Estas cuartetas fueron recogidas en una tesis doctoral de un estudiante catalán en 1936, que no pudo llegar a leer, por el estallido de la Guerra Civil, porque ya se incorporó al frente o a las milicias revolucionarias o lo que fuera, y no la pudo leer. Entonces, esa estaba en la Universidad de Barcelona, esa tesis doctoral, sin leer, y en 1979 otro investigador, buscando otra cosa, encontró esta tesis y, como divertimento, comenzó a aplicar esas cuartetas a la predicción de los acontecimientos. Igual que con Nostradamus. Él dijo, vale, vamos a suponer que este señor también es adivino, con lo cual vamos a coger sus cuartetas y vamos a ver a qué acontecimientos los podemos aplicar, a ver si realmente los predicen. Y lo que descubrió es que acertaba más Joan de Cabrejas que Nostradamus con esas cuartetas. Bueno, por ejemplo, esta cuarteta de Joan de Cabrejas se ha interpretado como un aviso de la llegada de Rasputín, que Rasputín, por cierto, era boticario. La llegada de Rasputín a la corte imperial rusa al comienzo del siglo XX. Al gran imperio llegará otro boticario infame, distante más de felicidad, regido por uno salido no lejos de la plebe, corromper reinos de gran infelicidad. Bueno, pero bueno, que se refiere a eso, a Rasputín. En esta cuarteta de Joan de Cabrejas podríamos decir que se refiere a Hitler y Mussolini. Un día se repartirán en el mundo los dos grandes boticarios infames. Su gran poder se verá aumentado. La tierra nueva estará en sus poderosas manos, hasta que tú, hermana, les cortes las cabezas. Y eso. Y simplemente es esto, pues que es una curiosidad. Lo que te iba a decir es que las predicciones estas realmente no se pueden... O sea, no predicen nada hasta que no ocurre. Claro, exactamente. Porque ¿quién entiende eso? O sea, ¿qué haces? ¿Todos los boticarios ya te pones sobre aviso con todos los boticarios? Pues cuando ya ha pasado dices, esto se refería a la cuarteta de Cabrejas. Pero antes no es fácil porque yo no las entiendo. Yo sinceramente no las entiendo muy bien, las cuartetas esas. O sea, y seguro que puedes aplicarlas, que si te pones a mirar puedes aplicarlas a otras situaciones y a otros hechos. Y de hecho con las de Nostradamus muchas veces se ha dicho, no, pero es que esto no era de esto, sino es del esto otro, ¿no? Como cuando no cuadra del todo, pues esperas a que pase algo que se parezca más a la predicción y ya está. O sea, que de predicen poco. Claro, eso es como, no sé si lo has leído. Confirman los hechos. Sí, claro. Eso sí. Predecir ex post, o sea, después de que ocurran los hechos, es muy fácil, ¿no? Lo que te quiero decir, por ejemplo, hay una cosa que si lo buscas en internet lo vas a encontrar, dice las coincidencias entre las muertes de Lincoln y de Kennedy, ¿no? Entonces dicen, Lincoln murió en el Teatro Ford y Kennedy murió dentro de un Ford Lincoln. Claro, si tú coges la vida de los dos, analizas y las cruzas, pues vas a encontrar todas las coincidencias que tú quieras. Entonces ya puedes decir tal. Lo que no puedes hacerlo es al revés. Tú ahora no puedes coger la vida de Trump y decir, mira, como Trump ha hecho esto y tiene estas características, dentro de 4 presidentes le pasará esto. Eso no lo vas a hacer nunca. Pero dentro de 4 presidentes cogerán, o presidentas, analizarás las situaciones y cogerás los puntos que te dé la gana para hacer cualquier teoría. Yo siempre he dicho que puedes demostrar cualquier teoría, o sea, con que la elabores, la puedes demostrar porque prácticamente todo es de alguna manera, de alguna manera no, o sea, pero que muchas cosas son demostrables al final de una manera o de otra buscando los nexos en común, o sea, sí. Es así. Y esto es lo que te quería contar, las profecías del cuñado. Muy de cuñado estas profecías. De cuñado, bueno, pero las de Nostradamus también eran un poco de cuñado. Sí. Bueno, Ana, y tú que has estado por ahí recorriendo mundo, seguro que has hecho algún viaje literario que nos puedes contar en un oído por ahí. Pues sí, os voy a contar que los libros a veces también son lugares
que empecé a leer este libro, no sé si se ve bien Sí, o se ve al revés o perfectamente. algo, nada, Ujú. de Carmen Laforet. Pues mira, llevaba en el avión un libro que tenía empezado, pero claro, el viaje a Barcelona son casi 4 horas y lo tenía empezado y me terminé otro. Y entonces cuando ya llegué a Barcelona cogí un autobús porque me iba a Girona y empecé nada. Y espérate que a ver si voy al principio del libro, pero dice... Por dificultades en el último momento para adquirir billetes, llegué a Barcelona a medianoche en un tren distinto del que había anunciado y no me esperaba nadie. Yo llegué a mediodía al aeropuerto, tampoco me esperaba nadie en el mismo aeropuerto y de repente iba por las calles de Barcelona, entré en un autobús leyendo esto y dije, bueno, voy a dejar el libro para ver Barcelona, ¿no? Porque... Y me acuerdo de que cuando estuve en Berlín la primera vez, me leí Una mujer en Berlín. Y entonces me gusta eso, ¿no? De leerte un libro que tiene que ver con el lugar en el que estás en el momento en el que te lo leas. Entonces, como he estado muy perra, como dice Rigoberta Bandini, he estado muy perra en vacaciones, pues he hecho poco más que leer, ir a la playa y dormitar o ver películas. Y me lo terminé allí. Y entonces quedé con mi tía un día, la llamé y quedé con mi tía que vive en Barcelona pues para verla un rato y le dije, ¿qué te parece si vamos a dar un paseo por la Barcelona de nada? Por supuesto, en Barcelona todo el mundo, o sea, en Cataluña todo el mundo ha leído este libro. O sea, la gente bueno, mucha gente lo ha leído. Yo, es que era como una deuda que tenía y entonces ya la he pagado. Y entonces me fui con mi tía por la calle Aribau porque la protagonista del libro vivía en la calle Aribau y resulta que Carmen Laforet fue también, o sea, nació en Barcelona, pero luego se fue y cuando volvió estuvo viviendo en la calle Aribau también con sus tíos. O sea, ella siempre dijo que no era un libro autobiográfico, pero aunque los hechos en sí no sean lo que pasa en el libro, no sea autobiográfico, tanto el ambiente como los personajes también y sobre todo los lugares son los lugares por los que pasaba Carmen Laforet, ¿no? Y Ujú. nada, me estuve paseando con mi tía por la calle Aribau. Además, mi tía me contó que ella había llegado, ella vivía en Logroño, ella es de Logroño, y había llegado a Barcelona, a la calle Aribau también, porque sus tíos vivían allí. O sea, digo, pero bueno. Y entonces yo no le había comentado nada, pero íbamos andando y me dice, ay, claro, por aquí también pasaba el tranvía, y el tranvía es algo que está muy presente en el libro. O sea, que mi tía era un poco también ese personaje del libro de nada. Me explicó el tema de los balcones en Barcelona, que los balcones en Barcelona, la primera planta, la entreplanta, era como una especie de almacenes. Luego en las fachadas se ve, si puedes poner alguna fotillo así Vale. te puedo pasar la foto o lo puedes ver, que es la calle Aribau 36, de la casa donde vivió Carmen Laforet y algunos balcones así de Barcelona, la plaza de la Universidad. Y tiene una primera planta en la que hay un balcón, como un balcón corrido, ¿no? Y a veces es de piedra o algo así. Luego las siguientes plantas tienen balcones individuales y la penúltima planta, antes de las buhardillas, tienen otra vez un balcón corrido porque eran como dos casas más señoriales. El primero, que es el principal, que es donde, pues, como más señores, los siguientes pisos más normales, el último, supongo que por la luz que entraba, por tal, pues otro piso principal y luego las guardillas, que eran más como donde vivían pues yo qué sé, la gente un poco de mal vivir, que ya serían como, me imagino, casas abuhardilladas, más pequeñas y tal. Y nada, pues nada, paseamos por la calle Aribau y llegamos hasta la plaza de la universidad y realmente no hice todo el recorrido del libro, pero no sé, me gustaba como yo quería ir a la calle Aribau principalmente y a la plaza de la universidad. También la Vía Layetana, es que en la Vía Layetana sí que he estado muchas veces, la catedral también he estado en la catedral, la Rambla, Montjuïc, Miramar, Santa María del Mar, la Boquería, el barrio chino es muy interesante la descripción que hace antes de entrar en el barrio chino y después cuando entra la Diagonal, la calle Muntaner, o sea, la estación de Francia también.
hay mucho Barcelona en este libro, mucho Barcelona que se está construyendo justo después de la guerra. Y eso también es muy interesante porque es una especie de viaje al pasado, si conoces la ciudad de Barcelona, que dices, ostras, la calle Aribau, que está en el centro de Barcelona y estaba construyéndose, ¿no? Muy interesante. Mira, Y sí. No, sigue. Nada, ¿no? Que eso era lo que... Luego también vi la película de Nada, que es como un resumen del libro. No es que esté mal la película, pero si te acabas de leer el libro es como... falta demasiado aquí. No, que te iba a decir que otro libro también muy catalán y muy... No sé si es Barcelona, porque estaba buscando ahora mientras hablabas a ver si era realmente Barcelona, que es La Plaza del Diamante de Mercè Rodoreda. Estuve en la Plaza del Diamante. Lo que pasa que es antes de Nada, porque se refiere a la segunda, o sea, perdón, a la guerra civil, se refiere a la vida durante la guerra civil y tal, ¿no? Que es un poquito antes de lo que pasa en Nada. Mira, hay otra anécdota que te quería contar que me hace gracia cuando me dijiste que querías comentar Nada. Bueno, que todo esto son... La nada nos ha rodeado, no nos hemos visto nada, no hemos hablado nada. En el episodio anterior, mi hija nos robó un minuto y habló de un libro que se llamaba Nada, pero que no era este Nada. Y tú estás hablando de Nada. Y yo el otro día, en una serie de televisión española que se llama Dos Vidas, que es un culebrón que echan a mediodía, está ambientado en Guinea Ecuatorial. Bueno, una de las partes de la historia está ambientada en Guinea Ecuatorial en una época indeterminada que yo nunca he llegado a saber, nunca sabía qué época era. Y el otro día hablaron precisamente de que se acababa de publicar Nada de Carmen Laforet. Entonces ¿sí? Fui corriendo a la Wikipedia a ver de qué año se había publicado, que se publicó en el 59 me parece, o en el 50 y algo. Y me hizo mucha gracia porque logré ubicar la historia que estaba contando el culebrón por el libro. Y dije, joder, digo, tuvo que ser Nada precisamente. Aquí no viene porque, claro, es un libro ya muy posterior. Aunque aquí debería estar. En 1945 se le concede el premio Nadal. El premio Nadal. ¿En el 45? Sí, en el 45 ganó el premio Nadal. Ah, pues yo pensaba que era... ¿Anterior? Que era... No, posterior. Ah. Sí, perdón, 45 es cierto. Vale, yo había hablado del 59, no, 45. Y por ejemplo, el de Mercè Rodoreda, que es anterior en el tiempo de la historia, es mucho más tarde, porque es del 62. Pero que eso, que me hizo gracia, digo, mira cómo la nada nos rodea y nos sitúa, sí. Pues y la nada y los funerales solitarios, que son funerales llenos de nada y de nadie. Exacto. Bueno, pues parece que como si nada hemos llegado al final del programa, ¿verdad? Y nada, habrá que agradecerle a la gente, pues eso, todas estas cosas que agradecemos siempre. Nada, no hay que agradecer nada. Sí, agradecemos a todas las personas que nos ven y nos escuchan, pues eso, que nos vean y nos escuchen y que hagan y que pongan me gusta en Instagram, Facebook, Twitter, Tinder, TikTok. ¿Ay? Twitch también. Y en sitios donde no estaremos, no pongáis nada, pero ponernos me gusta, recomendarnos, compartir. Y también, como hemos dicho muchas veces, nos podéis mandar recomendaciones recomendaciones por si nos apetece leerlo, que nosotros somos bastante a nuestro rollo, entonces es posible que no hagamos mucho caso, pero nos podéis mandar libros si queréis, que nos encanta leer, y nos podéis mandar oídos por ahí, que eso siempre nos viene muy bien porque no nos pasa tanta literatura como nos gustaría. Por la cabeza sí, pero luego salimos a la calle y no nos pasan tantas cosas. Perdón, sí, queremos agradecer a Jara por las cortinillas, a Ana Nuria por el logo, a Charles Matuszewski por la música y... ¿Algo más? Elvira Barrio por las traducciones, que esta vez a García Márquez no hay que traducirle ni ponerle voz ni nada. Y pero muchísimas gracias, Fernando, porque pese a la nada, ahí te veo, estás ahí, estás estupendo, te veo muy veraniego, despeinado como debe ser y muy simpático. Bueno, pues muchas gracias a ti por acompañarme un mes más en este episodio.
Y te dejo porque me imagino que te tienes que ir corriendo a la playa a nadar. A nadar, me voy a la playa a nadar, sí. Así que nada, mira, como tengo aquí nada, pues mira, nada. Vamos a cerrar el libro al salir, a ver si no se me cae. Cierro el libro al salir. Muy bien, Ana, un besito. Adiós.